ya te conocen, justamente te hemos visto en muchos eventos, así que de repente hay muchos que ya conocen los temas que tratas y principalmente la expertise que manejas el día de hoy. Muchísimas gracias, Richard. Así que adelante con la presentación y vamos desarrollando ahí lo que tenemos preparado para el día de hoy. Perfecto. Antes de poder empezar con esta presentación, agradecerles por parte de nosotros. Somos la empresa Offices, empresa peruana, que pertenece a un corporativo español. Para los que no nos conocen, Offices al día de hoy tenemos una corporación que tiene más de 40 años en el mercado. Tenemos una gama amplia de clientes. En Perú manejamos dos líneas de negocio, línea de negocio de ERP y de recursos humanos. En la línea de recursos humanos tenemos más de 400 proyectos implementados y que al día de hoy ellos nos dan un expertise a poder manejar diferentes escenarios, diferentes clientes que hemos podido tener y que principalmente nosotros siempre estamos como sus socios estratégicos en todo lo que es la línea de recursos humanos. Con nosotros van a poder encontrar no solamente una solución que los ayude, sino viene acompañado de todo un proceso de consultores expertos en la legislación laboral y derecho laboral, que les va a permitir a ustedes en el proceso de una implementación de una solución de recursos humanos, les permite revisar sus procesos y siempre ir revisando que la legislación no vaya a incumplirse algún parámetro o algún cálculo de la ley. Para ello, nuestros consultores siempre están en un modo escucha y un modo de asesoría. ¿Ok? Nosotros como Offices tenemos una suite completa de recursos humanos que les va a permitir a ustedes automatizar, descentralizar procesos y principalmente buscar el retorno de la inversión a corto plazo. Desde soluciones que buscan el reclutamiento de personal, el registro de los colaboradores, el procesamiento de la nómina, controlar una asistencia, hacer evaluaciones de desempeño, encuestas, clima laboral, compensación y beneficios, capacitaciones, hasta los módulos de salud y bienestar. ¿Qué nos logra tener todo esto? Una única solución integrada y que pueda ser automatizado de cara a sus colaboradores, que no tengamos que estar haciendo impresión de documentos, sino todo de manera electrónica. Y siempre con el respaldo legal, lo que nos permite tener la legislación laboral, la ley 1310, automatizar procesos o descentralizar procesos. Con esta primera introducción, le vamos a dar pase a que nosotros, todo lo que vamos a cubrir o vamos a ver de multas laborales, vamos a enfocarlo también a cómo una solución informática, en este caso nuestra solución Office HCM, puede automatizar esos tiempos, evitarle estas multas laborales, pero principalmente darle a sus colaboradores la confianza y seguridad de que los procesos están hechos de acuerdo a lo que hemos calculado, hemos declarado, hemos podido hacer las interfaces bancarias y todo el proceso que necesitamos para una planilla. ¿Ok? En este momento vamos a presentar nuestro conversatorio. Vamos con lo que son multas laborales. Para muchos, los que estamos presentes e involucrados en el proceso de la nómina, un proceso de recursos humanos, de la asistencia, entre otros, vamos a decir multas laborales es igual a resultado de inspecciones, infracciones, visitas de la SUNAFIL, denuncias de mis colaboradores. Para ello, vamos a contar con Jorge y vamos a ir haciéndole preguntas para que nos diga cómo una de otra pregunta van a ir surgiendo. Por ejemplo, muchas empresas me dicen, Richard, ¿es lo mismo una infracción que una sanción? En este momento vamos a empezar con esos primeros temas. Y para ello vamos a pedir el apoyo a Jorge que nos confirme entre estas primeras preguntas. Jorge, coméntanos aquí, ¿es lo mismo decir en este momento, vamos a hablar qué es una infracción y más adelante vamos a hablar de repente qué es una sanción? Entonces, como primera pregunta, Jorge, cuéntanos, ¿qué es una infracción? Gracias, Richard. A ver, como bien lo has mencionado, son términos que se pueden confundir, pueden parecer símiles, pero sin embargo tienen una definición totalmente distinta, ¿no? Una infracción, pues si lo aterrizamos al ámbito laboral, es un incumplimiento de una norma, es un incumplimiento de una norma de carácter laboral. Eso es una infracción. Cuando alguien incumple cualquier, cualquiera de las normas que están dispuestas o ha dispuesto el legislador que deben respetar todas las empresas en el sector privado. O sea, si yo estoy infringiendo, incumpliendo una norma, ya estoy cometiendo una infracción. Ahora bien, luego de la infracción, ¿qué viene?
viene una responsabilidad. ¿Qué es una responsabilidad? Es la obligación que tiene el empleador de poder asumir esa infracción que ha cometido. ¿Y qué es la sanción qué es la sanción de por sí? Es cuando después de haberse revisado, haberse inspeccionado y haberse detectado que efectivamente pues el empleador ha incumplido una norma, se sanciona, ¿no? Se sanciona siempre teniendo en cuenta dos aristas. En primer lugar, la gravedad de la falta cometida y por otro lado, la cantidad de colaboradores que pudiesen haberse sido afectados con este incumplimiento. Un ejemplo puntual, algo básico y algo que yo siempre converso con los alumnos, converso con las empresas de las cuales pues me piden ese tipo de servicios, ¿no? Un incumplimiento que quizás no nos damos cuenta y que está ahí a vista de todos es, por ejemplo, la entrega de boletas de pago. La entrega de boletas de pago hay cierta confusión porque algunos se piensa que pues a fin de mes se debe realizar el pago y la entrega de las boletas recién corren a partir de fin de mes, lo cual es incorrecto. En la entrega legal, el plazo legal para poder entregar las boletas de pago es a los 3 días hábiles de haberse realizado el pago. ¿Qué quiere decir? Muchas empresas no necesariamente su fecha de pago es el 30 o 31, 22, 23, 24, 25 y de ahí se empieza a contabilizar el plazo de 3 días hábiles para poder entregar la boleta. Cuando yo he hecho una encuesta rápidamente entre los alumnos que son pues también trabajan en empresas, cuando se les ha hecho la pregunta de si tienen la certeza de que el 100% de boletas una vez concluido el mes se haya entregado, ni siquiera han cumplido un 50%. Si yo soy un inspector de la SUNAFIL y me pongo las pilas y visito las empresas solamente para poder requerir que me puedan evidenciar la entrega de boletas de pago, claramente voy a imponer una sanción puesto que las empresas vienen incumpliendo. Otro tema que también es básico y que muchas empresas, ya sea por un tema de costumbre o cultura de las empresas, pagan recién, si alguien se liquida o culmina su vínculo laboral el 1, 2, 3, 4, 5 del mes, no, por costumbres las liquidaciones se pagan a fin de mes. Eso es incorrecto. El plazo legal para poder pagar la liquidación de beneficios sociales es 48 horas. Ya no hablamos de días hábiles, sino 48 horas, lo cual quiere decir días calendarios después de haberse producido el cese. Algunas empresas desconocen que ahí se cometen dos tipos de infracciones. Una, por no pagar de forma oportuna la liquidación y la otra, por no entregar los documentos de cese dentro del plazo legal. Ahí hay dos infracciones, aparte de los intereses que se tienen que pagar por haber transcurrido muchos días después de haberse vencido el plazo legal para pagar la liquidación. Entonces, estas dos situaciones son muy recurrentes. Más adelante vamos a compartir algunas casuísticas con otros casos más que son también muy habituales en las empresas y a veces por desconocimiento, o a veces de repente por desconocimiento, pero por excedernos la confianza, no nos va a llegar la visita inspectiva. Pero a veces cuando menos pensamos, las visitas inspectivas se pueden dar ya sea por queja o ya sea por oficio. Siguiente hoja, Jorge. Dale, dale, Richard. A ver, ¿qué son las actas de infracción en una inspección de trabajo? ¿No? Las actas de infracción no es nada más que el documento que emite el inspector, quien luego de haber tocado a la puerta de la empresa, haber esperado máximo 10 minutos, ojo, ahí a veces también las empresas hacen demorar al inspector y por el simple hecho de haber transcurrido más allá de 10 minutos, a pesar de que el inspector no ha ingresado a la empresa para poder inspeccionar, ya se comete una infracción, que es obstrucción a la labor inspectiva. Muchas empresas se escudan en que no tiene el SCTR, no tiene los EPPs. Yo como inspector te digo, pásame tu procedimiento que indica que efectivamente se tiene que contar con un SCTR y se tiene que contar con EPPs. Si lo tienes, por ahí podría resultar medio suficiente como para poder extender más allá los minutos. Pero si no lo tienes, ya tienes una infracción a la labor inspectiva sin la necesidad de haberte inspeccionado los documentos laborales. ¿No? Entonces, ¿qué es el acta de infracción? Es el documento que extiende el inspector de la SUNAFIL una vez que ha visitado tu empresa, la ha inspeccionado y se ha dado cuenta de que estás incumpliendo varias obligaciones laborales legales.
Ese es el acta de infracción y ahí está el modelo que está, se puede visualizar dentro de la presentación, Richard. Ese es el documento de acta de infracción que en mi caso yo prefiero no, no recibirlo. Pero ahí viene la estrategia. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿No? Justamente cumplir con todas las disposiciones legales y aquí ustedes con los amigos de Office pues tienen estas soluciones preparadas ad hoc para que las empresas puedan pasar con éxito las inspecciones laborales y evitar algún tipo de multa que pudiera ser impuesta de parte de la SUNAFIL. Ok, Jorge. Y entre los tipos de infracción, Jorge, ¿cuáles serían? Los tipos de infracción, a ver, se dividen en tres. No lo digo yo, lo dice la ley y el reglamento, la ley de inspección del trabajo y el reglamento de inspección del trabajo, dice que hay tres tipos de infracciones. Infracciones leves, ejemplo por ahí, retrasos en el pago de salarios o de remuneraciones. No tener al día la documentación laboral o el incumplimiento en lo que corresponde a horarios de trabajo. Hay muchas empresas, yo he visitado algunas empresas y no tienen exhibido en un lugar visible el horario de trabajo. Es lo primero que se fija el inspector al momento de tocar la empresa, debe estar en un lugar visible. Si bien es cierto, la norma no señala el lugar preciso, pero te dice que es un lugar visible. ¿Y cuál es el lugar visible? La recepción, la zona de descanso. Entonces, si yo me voy a la recepción, la zona de descanso o incluso los ambientes donde está la entrada, donde los trabajadores normalmente laboran y no la hay, ya te estoy ahí anotando una infracción. Otra cosa más, que hay muchas empresas que también desconocen la obligatoriedad de poder contar con un área de relaciones industriales. ¿Cuándo existe la obligación? Cuando hay empresas que tienen más de 100 trabajadores. Otro dato más, no contar con una asistenta social diplomada, que de repente sí la tienen, pero sin embargo omiten la comunicación al Ministerio de Trabajo vía la plataforma web de informar, por un lado, que cuentan con un área de relaciones industriales y por otro lado, que cuentan con una asistenta social diplomada. Eso es infracciones leves. Infracciones graves es, pues, ejemplo puntual, nosotros tenemos un salario mínimo vital que se encuentra vigente actualmente, que es el 25. Sin embargo, hay empresas que no cumplen con pagar esta remuneración o un craso error que cometen, la asignación familiar más el mínimo, la asignación familiar es 102.50, le pago 900 de tanto y 250 y ya pago 1025. Eso es incorrecto. Pero sin embargo, Richard, hay muchas empresas que lo vienen cometiendo. Entonces, yo he visto por ahí que ustedes dentro de soluciones tienen cómo clasificar estos conceptos para que ayudar a los empleadores a que no incurran en algún tipo de infracción laboral que pudiera meritar la imposición de una sanción. Y finalmente, las infracciones muy graves, ¿no? ¿Cómo se clasifican estas infracciones leves, graves, muy graves? En la cuantía de la multa que se pudiera imponer, siempre teniendo en cuenta la lista que te mencioné, tipo de infracción y cantidad de colaboradores afectados, ¿no? Algo muy común que puede ser calificado como una infracción muy grave son las que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, Richard, que también he visto que ustedes han implementado esta plataforma dentro de las soluciones que ofrece Office de sus clientes. Claro que sí, Jorge. Y justamente lo que mencionas son casi el día a día de muchas empresas que por X motivos infringen normas y que cuando llega la SUNAFIL ya tienen estas infracciones leves, graves o muy graves y que generan justamente un cuadro de multas que ya mucho lo conocemos y el cual lo comparto en pantalla, ¿no? Correcto. Ahí está el cuadro de multas de la SUNAFIL. Este cuadro de multas para quienes de repente no lo tienen o de repente lo tienen y no conocen al 100% a qué se debe, por qué este cuadro, por qué la cuantía de las multas, esto lo pueden revisar dentro de la ley y el reglamento de inspección del trabajo. En este caso, ese cuadro amerita a empresas que son microempresas. ¿Quién es la microempresa? Aquellas empresas que no facturan más allá de 150 UITs al año. Así que esos empleadores o trabajadores que pertenecen a estas empresas que no facturan más de 150 UITs al año, esa es la cuantía de las multas, dependiendo de la cantidad de trabajadores y dependiendo si son pues leves, graves, muy graves, y ahí si tú puedes ver uno, dos, tres, cuatro, esa es la cantidad de colaboradores que estuviesen afectados con una infracción. Siguiente, Richard. Ese es el cuadro que aplica a las pequeñas empresas. ¿Quiénes son las pequeñas empresas? Aquellas que facturan en el año
más de 150 UITs y hasta 1.700 UITs. Y ahí, como ven, la cantidad de colaboradores ya varía, de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 20 y así sucesivamente, y también por el tipo de gravedad de la infracción, leve, grave o muy grave. Siguiente, Richard. Y aquí estamos pues para el régimen general, en donde estás tú, Richard, donde estoy yo y donde están la mayoría de repente los presentes, las empresas que están dentro del régimen general, que son aquellas empresas que facturan en el año más allá de las 1.700 UITs. Y como puedes observar, la cuantía de las multas se van incrementando, ¿no? Siempre por la cantidad de colaboradores afectados y por la gravedad de la infracción que se comete. Hay que tener en cuenta también, Richard, que este cuadro no es que quede perenne, este cuadro se actualiza año tras año. ¿Por qué? Porque guarda relación con la UIT vigente en el año correspondiente. Entonces, si el otro año, 2025, sabemos que todos los años se incrementa la UIT, se incrementa, este cuadro va a variar. ¿Qué quiere decir? Que la cuantía de las multas se va a incrementar. Correcto, Jorge. Y ahí uno de los puntos que nosotros ofrecemos mucho a nuestros clientes es, ¿no? El retorno de la inversión. Cuando nosotros ofrecemos o un cliente me dice, Richard, ¿en qué me va a ayudar tu sistema? ¿Cuál es el retorno de la inversión que vamos a tener? Justamente empezamos por ese tema. Decimos, ¿cuáles han sido las últimas multas que tú has tenido? Si han sido incumplimiento de pagos, una leve. Por ejemplo, el tema de que no pude pagar la gratificación a tiempo porque el sistema calculó mal, porque no podía generar el depósito a bancos, porque el sistema no generaba el archivo, o de repente porque no saqué el promedio de las comisiones de los bonos de X cálculo, o porque no tuve sus días efectivos laborados, cuántos días realmente tuve que pagarle. Eso normalmente está generando para muchas empresas pago a destiempo. No cumplen con las remuneraciones o por ahí el tema de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros lo que buscamos no solamente es irnos al tema del retorno de la inversión, sino a la automatización de los procesos. ¿Qué es lo que logramos con todo? La eficiencia en la entrega de la información y que podamos tener sustentos laborales ante una inspección o una, en este caso, una visita del Ministerio de Trabajo. Como pueden ver, hay multas que son elevadas de 1 a 10, leves, graves, muy graves. Imagínense que estuviéramos en el término promedio de 200, 300, ¿cuánto sería si es que llegamos a tener alguna de estas multas? Lo que nosotros ofrecemos es y garantizamos que con nuestras soluciones estos procesos de multas laborales disminuirían hasta en un 90%, ya sea por un tema interno o por políticas que no puedan aplicar, tranquilamente por ahí de repente podrían tener una multa. Recordemos también de que el sistema siempre va a buscar que ustedes trabajen de acuerdo a una normativa y de acuerdo a la normativa tenemos que tener una cultura, políticas y todo lo que se requiere para poder cubrir esta información. ¿Ok? Jorge, ahora uno de los puntos sería cómo se detectan las infracciones, en este caso que sería la siguiente pregunta que te tendría. ¿Cómo podríamos tener, cómo se detectan las infracciones, Jorge, ante una inspección, una fiscalización que pudiéramos tener? A ver, un caso puntual, Richard, y te agradezco la consulta, un caso puntual que pues tienen muchas empresas, dado que tú lo acabas de mencionar, a veces se piensa que, claro, cometí una infracción y bueno, pues sí, voy a ser acreedor a la imposición de una sanción, lo cual es incorrecto. Hay mucha confusión incluso entre gente que conoce de repente el tema normativo, pero claro, aterrizarlo a la realidad, por ejemplo, ¿no? Hasta ahorita entender qué es un concepto remunerativo, qué es un concepto no remunerativo, qué es una remuneración principal, qué es una remuneración complementaria, qué es una remuneración variable, qué es una remuneración imprecisa, o a veces la confusión remuneración básica o remuneración mínima. Hay cierta confusión y a veces esa confusión lleva a que paguemos de manera incorrecta. Entonces, si yo pago un concepto remunerativo, cometo el error de considerar como concepto no remunerativo, la infracción no va a ser que he cometido un error en el pago de esta remuneración, porque trae consigo costo laboral, lo cual lo estoy omitiendo. Entonces,
se cometen varias infracciones en un solo proceso. Porque si yo un concepto remunerativo no lo pago como corresponde, como debe ser, voy a dejar de contribuir a salud. La empresa va a dejar de contribuir a salud, SUNAT. Se va a dejar de aportar a la AFP, porque es un concepto remunerativo. Se va a dejar de aportar a Vida Ley. Se va a dejar de aportar a SCPA. Cuatro infracciones, Richard, que muchas veces se puede decir que solamente es uno. Mentira. El inspector va a detectar varias infracciones que forman parte de una infracción general. Y por cada infracción hay una sanción. Entonces, para poder evitar, como tú bien, o para poder detectar una infracción, lo que corresponde, el consejo que yo siempre les digo a los alumnos, a mi equipo de trabajo, a mis colegas, es anticiparnos. Y para eso, con las soluciones que ustedes ofrecen, y claro, tienen un sustento legal, porque yo he visto que ustedes, la plataforma, los sistemas o RP, tienen mucho cumplimiento normativo y está en constante actualización. Entonces, para poder señalar en qué consiste el proceso de inspección laboral, dado que ya mencioné cómo se detecta una infracción con el ejemplo que acabo de señalar, proceso de inspección laboral, hay que tener en cuenta porque mucha gente dice, no, pero no me han notificado. No hay necesidad de que te notifique. La visita puede ser inopinada o no anunciada. Puede ser inopinada. A veces pensamos de que no nos va a llegar y en el momento menos pensado nos toca la puerta, nos dice vigilancia, te busca la zona FIL. Y recién en ese momento empezamos a correr, a ordenar, a ver en qué nos puede agarrar. Y sin embargo, pues ya es muy tarde, puesto que lo que va a hacer la zona fila es evidenciar y ellos tienen todo el derecho, toda la facultad de poder introducirse a todos los ambientes de la empresa, a tomar fotos, a tomar videos, a entrevistarse con los trabajadores. No, que este espacio no puedes ingresar. Lo sentimos, es un ambiente de la empresa y está permitido. La norma permite que accedan a todos los ambientes que tiene el empleador. Ahora bien, también hay la posibilidad de que la visita, claro, con esta nueva normalidad, pues ha dado paso a la virtualidad. Antes se hacían requerimientos por este medio, por el que estamos en este momento interactuando. Sin embargo, pues ya se está volviendo poco a poco a las visitas in situ. O sea, a mí me ha tocado atender personalmente al inspector de la zona FIL. En ese momento me ha requerido información, hemos tenido que entregarle todo. Y es más, importante también, hay empresas que a veces desconocen y tienen un sindicato y dicen, no, 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 no le des la bolsa al sindicato porque nos va a tirar dedo, nos va a acusar. Bueno, no es que nosotros decidamos o no si participan. Por el simple hecho de haber una organización sindical, tienen que participar un representante del sindicato en todo el proceso de la visita. Sin embargo, hay muchas veces que las empresas desconocen eso y sin embargo no les permiten que ellos estén presentes en este proceso de visita inspectiva. Entonces, una vez que hace la verificación, va a validar si es que se está cometiendo un incumplimiento que trae consigo pues una infracción. Se detecta la infracción y lo que va a hacer el inspector va a levantar el acta de infracción que vimos hace un momento, en donde va a proponer una sanción. Propone una sanción, en la cual pues cuando ya se propone una sanción, lo único que queda hacer es cumplir, así que no tenemos la forma de poder evidenciar de que el incumplimiento que ha detectado el inspector es incorrecto. Básicamente ese es el proceso de inspección laboral que se da cuando nos visita un inspector de la zona FIL, Richard. Ok, Jorge. Y las consecuencias de las actas de infracción de inspección del trabajo, cuéntanos ahí un poquito. A ver, en la mayoría de los casos, por no decir todos, traen consigo multas pecuniarias que no son más que sanciones económicas. Y las empresas que se gestionan de una manera correcta, tienen presupuesto. Y dentro de sus presupuestos, ninguna empresa provisiona multas. Entonces, es incurrir en sobrecostos que van a perjudicar el normal funcionamiento de las empresas. Entonces, la primera consecuencia son sanciones económicas. Lo otro, que va a afectar la reputación de la empresa. Yo como trabajador o como posible postulante o potencial postulante a la empresa, si yo veo que es una empresa que incumple, que nadie quiere ir a trabajar ahí, entonces va a ser poco probable que yo me anime a aceptar una propuesta laboral.
Entonces afecta la imagen y la reputación de la empresa. Y por otro lado, también otra consecuencia es posibles acciones legales, ¿no? O sea, un trabajador que si bien es cierto denuncia a la SUNAFIL, lo que va a pasar, la SUNAFIL va a poner una sanción a la empresa, ¿ya? Y el trabajador va a decir, oye, ¿y qué pasa conmigo? No, o sea, cuando el SUNAFIL lo que va a hacer es va a multar a la empresa y la empresa va a tener que pagarle al SUNAFIL. Si el colaborador por ahí va a querer tener un beneficio de parte de la empresa, va a tenerlo que hacerlo por la vía judicial. Entonces es ahí donde se inician las posibles acciones legales, ¿no? En la cual pues la empresa puede enfrentarse a demandas laborales o incluso a responsabilidades penales, ¿no? Cuando son temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Esas son las consecuencias que afrontan actualmente las empresas, cuando reciben un acta de infracción, Richard. Perfecto, Jorge. Y acá viene una de las principales preguntas, ¿no? ¿Cómo evitar las inspecciones, cómo evitar infracciones en las inspecciones de trabajo? Que es uno de los principales puntos que muchos de nuestros colaboradores, a ver, yo he visitado al día de hoy, les soy transparente, un promedio de, vamos a ponerle, 2.000 empresas. Y en estas 2.000 empresas, uno de los primeros puntos es que me dicen, Richard, yo necesito que las marcaciones, todos inicien a las 9, todos terminen a las 6, que su horario es de 9 a 6. Y ahí tengo un primer punto que me dicen, necesito que empiecen en ese horario y terminen en ese horario. ¿Se puede? Yo les digo, ¿por qué? No, es que así lo trabajamos, no pagamos horas extras. Otros me dicen, Richard, yo necesito que las horas extras ni aparezcan y si han hecho, que se borren. Otros temas más que me empiezan a pedir. Entonces, acá deberíamos validar, Jorge, y esto de repente también lo has escuchado tú, ¿no? De que te dicen, ¿cómo hacemos para poder sacarle la vuelta a la ley? Uno de los principales puntos, ¿no? Y ahí están evitando esta justamente cómo evitar esta infracción de inspección de trabajo, cómo evitarlo. Si yo tengo un ambiente donde los trabajadores los tengo, les pago sus horas extra, les pago sus beneficios, les pago todo, creo que esa sería la respuesta clave para este punto. Pero para muchos empleadores pagar beneficios o horas extras u otros beneficios adicionales que nos pide la ley genera un costo laboral. Entonces, por ahí viene el otro tema. Cuéntanos ahí, Jorge, ¿cuáles serían las claves para evitar estas infracciones en la inspección de trabajo? A ver, Richard, ahí es, mira, suena bien básico, pero a veces nos gana el tiempo, nos gana la costumbre, nos gana el exceso de confianza y en algunos casos, pues, no estamos acostumbrados a cumplir, es la verdad, no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, la recomendación ahí a todos los empleadores y que yo siempre trato de dar en este tipo de eventos es cumplir con todas las normas laborales. Si la ley me dice que tengo que dar de alta al trabajador en el T-registro a más tardar el día de su ingreso, bueno, le doy ese día, ¿por qué esperar a fin de mes? Si la ley me dice que tengo que entregarle, aparte de darle de alta, entregarle la constancia de alta al trabajador, más allá, a más tardar al día siguiente haber iniciado el vínculo laboral, se lo doy. Si tengo que contratar el seguro de vida ley el primer día, se lo doy. Si tengo que entregarle copia del contrato de trabajo, se lo doy. Si tengo que entregarle la boleta de pagos, si tengo que entregarle la constancia STS, si tengo que entregarle la hoja de recomendaciones de seguridad, si tengo que entregarle el IPRC, si tengo que entregarle el descriptivo de puestos, si tengo que entregarle el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, si tengo la obligación de dar las capacitaciones obligatorias en seguridad y salud del trabajo, si tengo que activar el SSTR cuando es una empresa que realiza actividades de alto riesgo, si tengo que pagar la asignación familiar, si tengo que computar algo que tú decías al comienzo, ¿no? Ese, respecto a la jornada laboral. La jornada laboral empieza cuando el colaborador pone un pie en la empresa. O sea, es eso. Incluso incluye el tiempo que el colaborador toma para cambiarse. Sin embargo, muchas empresas, no, que recién inicie cuando se cambie. Bueno, pues ahí ya están cometiendo una infracción. Entonces, ¿cuál es la clave para poder evitar una sanción, para cometer una infracción, para evitar cometer una infracción y por ende traer como consecuencia una sanción? Es cumplir con la normativa laboral vigente. ¿Y cómo cumplo? ¿Cuál es la estrategia? Háganse su matriz de riesgos laborales. Y en función a su matriz de riesgos laborales, háganse un plan de acción.
Claro, no van a abordar todos los temas de manera inmediata. En algunos casos van a requerir el apoyo de algún especialista. En algunos casos van a necesitar el apoyo de un colaborador adicional. Pero no, es más costoso, no, que después tengo que hacerle contrato. Otro incumplimiento que me estaba olvidando, que es uno de los temas más inspeccionados, contratos de trabajo sujetos a modalidad. Muchas empresas cometen el error de suscribir contratos por necesidad de mercado. Cuando yo le hago la pregunta ¿por qué? No, es que porque es el contrato que más tiempo dura y nos da la posibilidad de poder mantener al trabajador sin la necesidad de pasarlo indeterminado, 5 años. Eso es mentira. Acá rompo el mito. El contrato de trabajo obedece a la necesidad que tiene en ese momento la empresa para poder contratar a un trabajador. Si en ese momento la empresa va a ejecutar una obra, obra determinada. Si va a dar un servicio contratado por un tercero, servicio específico. Si un colaborador permanente se va de vacaciones, licencia preponatal, contrato de suplencia. Si tengo que contratar a alguien para que me apoye en el levantamiento de la información laboral, contrato ocasional. Si tengo un evento fortuito, contrato de emergencia. Si estoy cambiando la maquinaria, el sistema, contrato por reconversión empresarial. Si tengo actividades que son permanentes pero discontinuas, contrato intermitente. Si tengo un contrato porque se abre la campaña escolar o campaña navideña, contrato por temporada. Y si tengo un incremento coyuntural, como pasó cuando pasó lamentablemente el COVID, que muchas empresas incrementaron la venta de oxígeno, ¿no? Porque se requería incremento coyuntural del mercado. Ahí aplica necesidad de mercado, ¿no? Entonces, ese es un error común de casi todas las empresas. Y ahora bien, hay empresas que de repente sí tienen bien redactado el contrato, están aplicando la modalidad correspondiente, es correcto el contrato, pero cuando vamos a la cláusula de causalidad que justifica la contratación del colaborador, no justifica nada. O sea, solamente tiene el título, pero no hay una justificación correspondiente que amerite la suscripción de ese tipo de contrato. Y eso viene a ser el corazón del contrato. Por lo tanto, ahí deviene en una desnaturalización del contrato de trabajo y por ende, pues va a traer consigo una infracción que a su vez va a traer consigo una sanción. Entonces, ahí mi recomendación, Richard, los tips. Cumplir con todas las normas laborales. No necesitan ser especialistas. Para eso existen los laboralistas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ven, revísame para ver cómo estoy. Haces tu diagnóstico, haces tu matriz de riesgos, y en función de tu matriz de riesgos, haces tu plan de acción. Lo otro también, porque de repente sí estamos cumpliendo, pero no tenemos la documentación que pueda acreditar el cumplimiento. Entonces, ¿qué recomendamos? Digitalizar. A través de cuántas plataformas existen, es más, ustedes también ofrecen este tipo de servicios, pueden digitalizar, tener en la nube toda la documentación para que apenas nos pide el inspector, ni 5 minutos le enviamos el link con toda la información, toma, ahí está. Y ya estamos cumpliendo con un requerimiento que nos pudieran hacer al respecto. Y finalmente, la concientización, la capacitación, el reforzamiento a los empleados, a la plana directiva, al comité directivo, respecto a que se tiene que cumplir de manera fehaciente, con carácter obligatorio, todo lo que corresponde a normas laborales, porque ¿qué hacemos nosotros como recursos humanos promoviendo de que se cumpla cuando por ahí vemos a un gerente de otra área que dice, no, no le pague, que venga, pero no le pagues horas extras? O un error, otro error común, Richard, ahí ya va a haber espacio, ojo, para las preguntas. Otro error común habitual. Hay empresas que trabajan de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes. Descansan sábado, domingo. Pero a veces por necesidad, pues, de la empresa operativa, programamos a alguien que asista a laborar el día sábado, ¿no? Entonces asiste a laborar el día sábado 4 horas, ¿no? Y cuando se le paga, se le pagan 4 horas extras, las primeras dos al 25 y las segundas al 35. Bueno, pues para quienes lo vienen haciendo, les digo que eso es incorrecto. Las horas deben ser con sobretasa al 100%, porque la hora extra se paga antes o después de la jornada. ¿Y cuándo es mi jornada? De lunes a viernes. Sábado y domingo no es jornada, es descanso semanal obligatorio. Y por ende, cuando se trabaja en descanso semanal obligatorio, se debe pagar con la sobretasa correspondiente, ¿no? Y así un sinfín
de situaciones, Richard, si nos quedamos hasta mañana, creo, anotando todos los casos que pueden haber y que yo he visto, pues que ustedes están en la capacidad de poder atender la demanda que pudieran tener las empresas para evitar justamente este tipo de incumplimientos. Incluso la implementación puede ser subvencionada con el ahorro que podría generar el no pagar, porque ya se va a implementar, el no pagar o no asumir este tipo de multas, Richard. Claro que sí, Jorge. Ahí también uno de los puntos que muchas empresas nos ha pasado, por ejemplo, es el escenario que nos dicen, Richard, yo tengo a todo mi equipo que yo le envío los documentos, tú hablabas del IPER, o documentos que tengo que entregarle, viene la SUNAFIL, ya lo tengo mapeado, a quién le entregué y a quién no. Todo esto tiene que venir acompañado de la cultura de la empresa, cultura hablamos de los trabajadores, que si yo le digo, mira, te envío tu documento, te envío tu boleta, te entrego un documento y tienes que leerlo y darme la conformidad, la cultura debería decir que tengo que hacerlo. Ahora, esta cultura, en caso no se dé, también la recomendación es aplicar, en este caso, políticas. Políticas donde me ayudes que el sistema no esté cada minuto avisándole al trabajador que tiene que revisar, sino la política debería decir, tienes un rango de tiempo que tú lo puedes revisar, en un tiempo adicional tienes que darme la conformidad. Porque si nosotros vamos a hacer que el sistema bloquee todos estos puntos que comenta aquí Jorge, que es uno, dos, tres, cuatro, y podemos quedarnos toda la tarde diciendo, entonces no acabamos nunca de configurar un software. Nosotros siempre recomendamos, nuestro sistema trabaja de acuerdo a la legislación laboral y nuestro sistema tiene que ir apoyado con políticas internas de trabajo. Puede ser el nuestro, puede ser de repente un sistema que ustedes tienen. Siempre vas a necesitar políticas para que con ello puedas ayudar al software a que no el software esté, como se dice, siempre revisando, como aquella mamá que cada rato de niños te revisaba, llevas el cuaderno, llevas la lonchera, llevas el control. El sistema te va a ayudar, te va a automatizar procesos, pero internamente hay que ayudarlo también al sistema. ¿Ok? Correcto. Perfecto. Ahora, Jorge, cuéntanos aquí, ¿qué hacemos si se recibe un acta de infracción? ¿Ya me llegó la multa? ¿Ya debo preocuparme si me voy a otro trabajo a buscar o puedo seguir ahí tranquilamente? Cuéntanos ahí. Bueno, ahí más que nada se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que cumplir lo que dice el acta de infracción. O si tenemos los medios probatorios, habría que apelar y presentar los recursos correspondientes que pudieran pues traer consigo ya el desistimiento de parte del inspector de la imposición de la multa. Entonces, ahí nosotros tenemos, si tenemos la documentación que hay que apelar, podemos pedir ampliación de plazo, podemos exhibir la documentación dentro del plazo previsto, pero si no, lo único que habría que hacer, lastimosamente, en caso, porque a veces pues es peor si es que vamos a inventar información de último momento. O sea, yo ahí recomiendo, sí, pues, ahí, sorry, hay que cumplir. Ahí viene la responsabilidad que comentaba al inicio, ¿no? Hay que cumplir con la obligación, no queda de otra. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de poder retractar esa afirmación que pudiera tener el inspector, bueno, presentemos la documentación correspondiente. Esa es una de dos, reconocer y no volver a cometer, ¿ya? O si no, presentar los medios correspondientes, presentar las medidas correspondientes que nos permitan impugnar la medida. Entonces, pero para ello hay que, pues, redactar la documentación correspondiente, presentar los escritos. No necesariamente, pues, tiene que hacerlo la gente de recursos humanos porque para eso existen los abogados laboralistas. No necesariamente abogados, existen los laboralistas para poder presentar los recursos correspondientes dentro de los plazos correspondientes, ¿no? Para poder evitar el pago de una sanción. Entonces, que se puede presentar el recurso de revisión, el recurso de apelación, todas las instancias correspondientes para evitar, siempre y cuando tengamos los medios suficientes para evitar la imposición de una sanción. Y lo otro es respetar los plazos, respetar los Correcto, plazos que Jorge. se tienen Jorge, establecidos. ahí comentarte, por ejemplo, la experiencia que hemos tenido. Tuvimos un cliente que nuestra solución, por ejemplo, tiene la forma de controlar marcas de personal fiscalizado y no fiscalizado. Este colaborador no fiscalizado, ahí tener presente, no fiscalizado, no marcaba. Pero la política de la empresa era todos marcan para poder controlar y saber cuántas personas hay en el aforo.
Este colaborador pensaba que solamente era un tema de marcación, pero no controlaba ingresos y salidas. La historia va, se va al ministerio, presenta una demanda y dice de que a ese trabajador lo obligaron a ser no fiscalizado para que él lo haga trabajar hasta altas horas de la noche y nunca le paguen las horas extras. Obviamente salió en malos términos con la empresa, por eso hace esta demanda. Entonces a nosotros como empresa, Offices nos dijeron, Offices, ¿hay forma de que tu sistema me saque las marcaciones de este trabajador que es no fiscalizado? Nosotros le hemos hecho que marque, pero no le controlamos tardanza, falta, permiso, licencia ni nada. Le pagamos sueldo íntegro, pero queremos saber si estas marcas que se hacían pudiéramos tenerlas para sustentar al ministerio y decirle, miren, acá están sus marcaciones. Entonces fue uno de los puntos en donde nosotros pudimos con medios probatorios sustentar de que el señor, si su horario era a las 9, ingresaba un 8:59, 9, 9 y 1, y se iba como que a las 6, 6:01, 6:02, 5:59. Esos medios probatorios ayudó el sistema a poder hacer todos estos trabajos. Entonces, nosotros siempre recomendamos, si ustedes implementan una solución, para el área que fuera, siempre hay que ponernos en el supuesto de qué pasaría si el día de hoy le controlo, le pago y todo el escenario conforme. Pero ¿qué pasa ahora pensando a diferente, en forma de maldad? ¿Qué pasa si el trabajador mañana me demanda? ¿Cómo tengo un medio probatorio? Las cámaras, las marcaciones, que no controlaba tardanza, que no controlaba esto. Siempre hay que ponernos en el supuesto, así como hay gente buena, hay gente mala, que en ese momento estamos bien, mañana podemos estar mal con el colaborador. Entonces siempre hay que resguardarnos, medios probatorios ante todo. Y si en este momento no contamos con un sistema, bueno, las famosas camaritas. La recomendación es que estas cámaras siempre estén grabando para poder sustentar mañana más tarde y decir, miren, acá está la prueba que el señor sí va en su horario conforme. ¿Ok? Ahora, Jorge, otra pregunta aquí. ¿Y cuáles son las consecuencias de recibir un acta de infracción en una inspección de trabajo? Bueno, las consecuencias, como bien lo señalé hace un rato, es la imposición de sanciones económicas. Pero yo me quedo, Richard, yo retrocedo al caso al muy buen caso que acabas de comentar, lo cual te agradezco, ¿no? El caso que acabas de comentar respecto al personal no sujeto a fiscalización. Un error habitual de las empresas, es incluso una creencia de muchas empresas en la actualidad. No, no le pago horas extras porque es personal de confianza. Bueno, eso es incorrecto. Al personal de confianza le corresponde pago de horas extras, salvo que sea de confianza no sujeto a fiscalización. Pero no basta con ser solo de confianza para evitar pagar horas extras. Ahora bien, respecto a la calificación de colaborador o sujeto a fiscalización, si en el supuesto que tú seas mi jefe y me vas a decir, Jorge, a partir de este momento te vamos a notificar, acá está tu cartita, que es la formalidad, en la cual tú vas a ser un colaborador no sujeto a fiscalización. Y yo te voy a decir, oye Richard, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a ser no sujeto a fiscalización? Si yo trabajo todo el tiempo en la oficina, no laboro de manera parcial o total fuera de la oficina. Entonces, ¿por qué me vas a calificar como no sujeto a fiscalización? Ahora, lo otro, Richard, pero si tú me supervisas todo, ¿por qué voy a ser no sujeto a fiscalización? Si no sujeto a fiscalización es aquel que no requiere supervisión o supervisión parcial. Y sin embargo, tú me supervisas todo. Entonces te devuelvo tu cartita, Richard, y me tienes que pagar mis horas porque soy un personal que sí está sujeto a fiscalización. El error común de las empresas es calificar de manera indebida a todos sus colaboradores como no sujetos a fiscalización, cuando sin en la práctica primacía de la realidad, principio básico del derecho laboral es que son colaboradores, pues, que son sujetos a fiscalización. Por ende, tienen que respetar el horario de ingreso y salida, la marcación, y se le tiene que pagar horas extras. Pero las empresas, por desconocimiento, por evitar pagar horas extras, lo único que hacen es calificar. Mi recomendación ahí es hacer una matriz, considerando lo que yo acabo de mencionar. Supervisión, supervisión parcial, no supervisión. Labor parcial fuera de la empresa, labor total fuera de la empresa, labor permanente en la empresa. Y con esos criterios vamos a evitar lo que tú mencionabas hace un momento.
¿no? Incurrir en este tipo de falta. Entonces, para responder a la pregunta, ¿no? ¿A qué se enfrenta un empleador cuando recibe un acto de infracción? A la imposición de una sanción económica. Es eso, que incluso en algunos casos podría llevar a que aparte de la sanción que podría haber, ¿sabes qué? Te voy a cerrar de manera temporal la empresa. Y la empresa pierde productividad, deja de facturar y perjudicados todos. O finalmente, acciones legales en contra del empleador, ¿no? Hemos visto hace unos meses, hace 3, 4 meses, que ya hubo un gerente general que lamentablemente está en la cárcel en una empresa, en una lavandería en La Victoria, justamente por un caso, pues, en donde hubo un tema relacionado con seguridad y segundo trabajo que trajo consigo la muerte de un colaborador, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias que pueden tener los empleadores por incumplir con todas las disposiciones legales vigentes, ¿no? Cuando se someten a una infracción. Y el acta de infracción, como ya lo mencioné, es un documento que emite el inspector de trabajo en donde se establece pues la falta que ha cometido la empresa. Ese es el acta de infracción. Ok, Jorge, y a la siguiente pregunta, ¿cómo puedo evitar recibir un acta de infracción en una inspección de trabajo? ¿Cuáles serían las recomendaciones aquí que nos harías? Como les decía, ¿no? Tener toda la información a la mano, cumplir con todas las disposiciones laborales vigentes, pedir ayuda de un especialista, no necesariamente tenemos que saberlo todos, hacer benchmark, qué están haciendo las empresas, yo como en rutina, todos los días con carácter mandatorio, todos los días, casi una obsesión, revisar las normas laborales, revisar las sentencias, revisar las jurisprudencias, si son vinculantes, no vinculantes, incluso la página web del Congreso para ver si hay proyectos de ley, para irme proyectando e ir incrementando mi matriz de riesgos laborales. Eso podemos hacer para poder anticipar. Acá la clave es anticiparnos, Richard, no esperar a reaccionar recién cuando tenemos pues ya al inspector de frente, recién reaccionar. Ya es muy tarde, ¿no? Hay que anticipar. Correcto, Esa y es. hay una recomendación adicional. Utilicemos la tecnología para estas alertas. Aquí de repente en la reunión, ¿cuántos de ustedes utilizan el Google Alert que nos permite tener las alertas previamente a lo que va a salir? Por ejemplo, ¿cuántos hacen su alerta de que si la SUNAFIL publica algo, que Google te avise? ¿Cuántos tienen que si mañana más tarde la SUNAFIL, el ministerio o hasta el mismo Congreso, como dice Jorge, ha hecho un cambio con esta página de Google Alertas, nos permita que esto nos llegue al correo y nos notifique cuál es el movimiento? Entonces, la tecnología también hay que utilizarla a nuestro favor para estar preparados ante cualquier contingencia o ante cualquier escenario que pueda estar próximos a salir. Ahora, Jorge, a la pregunta, luego de una inspección de Sunafil, ¿cómo sé si he sido multado o no? Ahí es donde ya empiezo a sudar frío, Jorge. Cuéntanos ahí. Bueno, ¿cómo sabemos si hemos sido multados? Es que, bueno, fácil, ¿no? Cuando recibimos el acta de infracción, ahí la SUNAFIL hace una propuesta de multa. Entonces, ya cuando viene el acta de infracción, cuando hay dos opciones, ¿no? Dos opciones ahí, sí, como en todos lados, hay dos opciones. Una, si nosotros hemos cumplido con evidenciar y acreditar que efectivamente venimos cumpliendo, lo que va a hacer el inspector es redactar un informe e indicar, pues, que se archiva el proceso, puesto que la empresa ha cumplido con evidenciar que viene cumpliendo con todas las normas laborales. Por otro lado, si es todo lo contrario, si es que lamentablemente ha detectado, lo que va a hacer es emitir un acta de infracción en la cual va a señalar la multa económica que va a ser acreedora a la empresa. Ahí nos damos cuenta, pues, de que efectivamente la empresa ha incumplido, ¿no? Cuando en el acta de infracción se encuentra establecido la propuesta de multa. Perfecto, Jorge. Y en las sanciones y pagos por incumplimiento, el principio de prevención, cuéntanos qué estaríamos teniendo ahí. A ver, ahí tenemos varias situaciones que se dan. Lo primero es la responsabilidad solidaria, ¿no? ¿Esto cuándo pasa? Cuando pasa un accidente de trabajo, ¿no? Muchas veces nosotros como empresas principales siempre pedimos el apoyo a empresas terceras que nos realicen algún tipo de trabajo o servicio. El error común de las empresas principales es no cotejar que la información que está presentando la empresa contratista o subcontratista sea correcta. Por ejemplo, examen médico,
SSTR, contrato de trabajo, vida de ley, etcétera, pasa un accidente y la responsabilidad viene a ser solidaria. No solamente la asume la empresa contratista, subcontratista, sino nosotros como empresa principal, ¿no? Entonces, esa es una sanción por ser una responsabilidad solidaria. En segundo punto, en lo laboral, ¿no? Qué es lo que sanciones por incumplimiento del principio de prevención? Es que ya el colaborador pues ha tenido un accidente de trabajo y sin embargo el colaborador, como no queda, le va a tomar, no queda, no vuelve a ser el mismo porque va a pasar un tiempo hasta que se recupere. Ahí hay que transferir al trabajador a otro lugar, a otro espacio, a otro ambiente laboral para que el colaborador se recupere y pueda cumplir con las recomendaciones médicas. ¿Qué va a significar eso? Que pues al ese trabajador dejar su posición vacante, vamos a tener que contratar a alguien que lo reemplace de manera temporal o vamos a hacer trabajar a más personas horas extras para poder suplirlo, que trae consigo incremento de costos laborales. Entonces, ese es otro tipo de sanciones que podría incumplimientos que tendría que acatar la empresa cuando suceden este tipo de incumplimientos. Lo otro, la parte civil va a tener que pagar indemnizaciones, gastos médicos, gastos de taxis en la clínica, medicinas, terapia, y eso pues, ya como te dije hace un rato, la empresa no provisiona. O sea, eso es un costo que muchas empresas no lo tienen mapeado. ¿Por qué lo tendrían? Si es que estamos cumpliendo nosotros con todo lo que corresponde en materia laboral, ¿por qué tendríamos que presupuestar estos gastos? Sin embargo, pues cuando hay un incumplimiento, tenemos que también tener en cuenta que hay que asumir algunos casos, algunos gastos en materia civil. Siguiente diapositiva, Richard. La parte administrativa que viene a ser, pues, nada más que el pago de multas al Estado, ¿no? De acuerdo a la escala que nosotros ya hemos revisado, tanto para las empresas micro, pequeña o empresas del régimen general, y la parte penal, ¿no? En la cual, pues, como mencionaba, pues, puede haber sanciones de tipo penal para los gerentes generales de las empresas. Ahí están los años, 8 años por accidente fatal o 6 años por accidente grave, ¿no? Cuando esto se acredita de que esto ha sido por el incumplimiento, ¿ya? De parte del empleador. Cuando ya se ha comprobado, se ha evidenciado que ha habido un incumplimiento normativo de parte del trabajador. Por ejemplo, ¿no? Le hice al trabajador, le pedí que haga un trabajo de alto riesgo, le pasa algo, lamentablemente, y de las investigaciones se detecta que nunca se le entregó el EPP para realizar el trabajo. Ahí claramente se puede evidenciar un incumplimiento de parte del empleador al no haber entregado el EPP. O de repente le entregó el EPP, pero sin embargo no cumplió con capacitar al trabajador en la actividad que iba a realizar. O de repente sí lo capacitó, pero no tiene cómo acreditar a través del registro de capacitación correcto, ¿no? Entonces, esos son las sanciones y pagos que podría tener en cuenta o debería tener en cuenta el empleador debido al incumplimiento al principio de prevención. Richard. Perfecto, Jorge. Jorge, y ahora vayamos con unos casos prácticos que nos dejaron en una primera instancia cuando se han registrado los participantes. Y también si por ahí tienen consultas, dudas, les pedimos que las vayan realizando ahora para poder atender. Yes. Sí Vamos es. con los casos prácticos. Dice, caso uno. Hemos quitado el nombre de la empresa ahí por si acaso para que no se entienda quién es la empresa. Así que vamos a decir, la empresa contrata a dos personas para que apoyen en el área de mantenimiento, debiendo rendir cuenta al supervisor de mantenimiento mediante un contrato de locación de servicios. Sin embargo, les llamó la atención porque llegaron tarde. ¿Se comete una infracción laboral? ¿Por qué? A ver, Richard, te agradezco por los casos. A ver, en este caso puntual, como vemos, es una empresa que contrata a otra empresa para que apoye en el área de mantenimiento, ¿no? Sin embargo, pues le tienen que rendir cuenta al supervisor de mantenimiento, ¿no? Al supervisor de mantenimiento mediante un contrato de locación de servicios. Sin embargo, les llama la atención porque llegaron tarde. La pregunta es, ¿se comete una infracción laboral? Por supuesto, porque un contrato, la locación de servicios, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios? La diferencia es que en el contrato de trabajo hay subordinación, en el contrato de locación de servicios no hay subordinación.
Y si le está llamando la atención porque llegaron tarde, se entiende que hay subordinación. Por lo tanto, se está cometiendo una infracción laboral en este caso, Richard. No hay subordinación en la ocasión del servicio. Es situación distinta cuando hay un contrato de trabajo. Si hay subordinación, la subordinación es uno de los tres elementos principales del contrato de trabajo. Prestación de servicios, remuneración, subordinación. Por ende, lo que la empresa está haciendo ahí está cometiendo una infracción que va a traer consigo la imposición de una sanción. Correcto. Muchas empresas dicen, por ejemplo, cuando me ha tocado visitar, me dicen, tengo una planilla de empleados, tengo una planilla de locación de trabajadores de locación. La pregunta ¿es una planilla de locación? ¿O estás teniendo trabajadores en planilla pagándole con recibos por honorarios? Lo cual eso no es una planilla cuarta categoría o lo que hablamos de locación de servicios, estamos hablando de otros temas. Entonces, siempre hay que tenerlo presente. Muchas empresas, te hablo años atrás, tenían mucho estas planillas. Es más, creo que era habitual y encontrábamos de que teníamos el tema de que temporalmente lo hacían con un contrato de 3 meses con recibo por honorarios. Y Ahí, pasado cuarto mes, ahí tenía. yo te complemento, Richard, lo que tú acabas de señalar, que es cierto. ¿Qué hacían? Vamos a ponerlo por recibos por honorarios en periodo de prueba por 3 meses, lo Esa, cual lo cual es incorrecto, ¿no? Desde el día uno, si va a ser un colaborador que cumpla con los tres requisitos, prestación de servicios, remuneración y subordinación, desde el día uno tiene que ser colaborador en planilla. Y por supuesto que puedes tener el periodo de 3 meses, ¿no? Que aplica para todos sin distinción. 6 meses para colaboradores de confianza o 12 meses para personal de dirección. Sin embargo, hay muchas veces que también ahí se genera una confusión. No, dale 6 meses para poder seguirlo probando. Y cuando van a ver si efectivamente, oye, ¿por qué se le dio 6 meses? No, para probarlo, no, pero no es un colaborador de confianza. Por lo tanto, es incorrecta esa ampliación del periodo de prueba. perfecto. Vamos con el segundo caso. Dice, la empresa B tiene un colaborador que generó indemnización vacacional en enero del 2023. El colaborador solicitó el pago. La empresa le indicó que se paga al cese. El colaborador se quejó a la SUNAFIL. ¿Habrá infracción? ¿Por qué? A ver, Richard, ese es un común denominador en las empresas. Sí. Muchas empresas tienen indemnización vacacional. Que no lo presupuesten es una cosa, pero que hayan generado el derecho es otra cosa. Entonces, si bien es cierto, por ahí es un poco complicado de interpretar o de entender, ¿no? Porque la norma no es tan puntual, lo que corresponde ahí es pagar cuando se adquiere el beneficio. ¿Qué quiere decir? Que si yo cumplí los 2 años, no salí de vacaciones, en ese momento, al cumplir y haber generado el derecho a indemnización vacacional, ya el empleador debe proceder al pago. Porque si no, va a venir la SUNAFIL, te lo digo con conocimiento de causa porque ya yo lo he visto, y te va a exigir el pago y por ahí te va a sancionar. E incluso te puede levantar una orden de requerimiento y revisar todo tu pasivo vacacional y se va a encontrar con infinidad de casos de indemnización vacacional. Entonces, si el colaborador en este caso puntual se queja, la SUNAFIL le va a dar la razón. Habrá una infracción de parte de la empresa que va a traer consigo la imposición de la sanción. El error común de las empresas es pagarlo al cese. Lo correcto es que se pague una vez que se genera, lamentablemente, el derecho a la indemnización vacacional. Y como tú dices, Jorge, esto es muy común, que es más, hay empresas que me dicen, una vez que se genera la indemnización vacacional, empiezas a provisionarla, porque cuando lo voy a liquidar, tengo que tener ese dinero resguardado. Sí, Y como ya comentaste tú, esto debió ser en el mes que lo genera la indemnización, deberíamos pagar. Con eso me correcto. evito la provisión también de estar provisionando después de generado el incidente. No, y como te mencionaba, ¿no? La imposición de una sanción y ¿por qué no? Más costo todavía porque ahí lo que la SUNAFIL va a parar todas las alertas, va a encender las alertas y va a decir, ah, pero si tienes uno, ¿qué no quita que puedas tener dos o más? ¿No? Claro. Entonces, importante, si es que pues han llegado al extremo de esta situación de generar indemnización vacacional, la recomendación acá es pagarlo inmediatamente se detecte. Correcto, correcto, Jorge.
Vamos al tercer caso. La empresa C contrató una empresa de intermediación laboral para que realice limpieza en su pozo de agua. Lamentablemente, uno de los colaboradores de esta empresa tuvo un accidente laboral, el mismo que fue advertido por la SUNAFIL, quien sancionó a la empresa C y a la empresa de intermediación laboral porque el colaborador no acredita capacitación en el proceso de trabajo que realizaba. La empresa C apeló, ¿se configura infracción? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, este caso también es muy puntual y más que nada en aquellas empresas que realizan actividades de tercerización laboral. Hay muchas empresas que le brindan servicios a las empresas, ya sean mineras, a las empresas hidroeléctricas, de hidrocarburos, etcétera, ¿no? En lugares remotos más que nada. Entonces contratan, las empresas principales contratan a estas empresas para que se hagan cargo de una parte de la actividad principal. Ahí es la tercerización. Entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas van con todo su herramientas, equipos, personal, etcétera. Sin embargo, pues a veces la empresa principal se confía. No, pero es una empresa especialista, ¿no? Cumple todo. Sin embargo, cuando pasan estas situaciones, es en donde se puede advertir que no cumplían con todo, ¿no? En este caso puntual, el colaborador tuvo un accidente, el colaborador de esta empresa de servicios tuvo un accidente, ¿ya? La SUNAFIL advirtió que el colaborador de esta empresa no contaba con la capacitación correspondiente para la actividad que venía realizando. Entonces, inmediatamente también le trasladó la responsabilidad a la empresa principal. ¿Por qué? Porque la empresa es responsable de manera solidaria, lo que hablamos hace un momento, responsabilidad solidaria. Entonces también se tiene que hacer cargo y se tiene que ser responsable de este incumplimiento, porque no advirtió, ya, no tuvo en cuenta el principio de prevención al momento de revisar que la empresa sí contaba con toda la documentación y en este caso puntual las capacitaciones correspondientes de los trabajadores de esta empresa de servicio. Por ende, pues aquí sí se configuró una infracción. Perfecto, Jorge. Esos son los casos que nos han dejado como en las preguntas iniciales. Igual tenemos unas preguntas acá de las personas que nos están acompañando. Ornella nos dice, una consulta. ¿En mi día de descanso se cobra como un feriado? Ornella, de repente por ahí nos ayudas un poquitito más la pregunta o Jorge, tú Ahí, le ahí entiendes. la tengo clarísima, Ok, Richard. El día de descanso semanal obligatorio, el pago de las horas de labor realizadas en este espacio, cuando hay un día de descanso semanal obligatorio, que mucha gente también confunde, piensa que el día de descanso semanal obligatorio es sábado o domingo. No es así. Hay empresas que tienen turnos rotativos en la cual el descanso semanal obligatorio no necesariamente coincide con el sábado o el domingo. Pues el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, cuando alguien labora en su día de descanso semanal obligatorio, el pago es igual o similar al pago que se realiza en día feriado. ¿Qué quiere decir? El pago con la sobretasa correspondiente. y ahí también Entonces, nace el principio que dijiste, Jorge, al inicio, ¿no? Que el sobretiempo se genera antes o después de mi jornada y se considera las dos primeras al 25, las demás al 35. En caso un sábado o un día de descanso, no hay jornada, no he no hay tenido jornada. inicio ni fin de jornada, así Así que... es, no hay jornada, por ende se paga con la sobretasa correspondiente. Ahí, Ornella, ahí se tiene que pagar con la sobretasa correspondiente al 100%, tal cual como se paga en un día de labor en feriado. Esa es la Correcto, respuesta, Richard. perfecto. Otra de las preguntas que tenemos de Rafael, si se pagan horas extras al 100%, ¿el trabajador también tiene que descansar ese día o ya no es necesario? Por otro Ajá. lado, si un trabajador ingresa un jueves, debe tomar un descanso antes de los 7 días, antes del siguiente jueves. A ver, respondemos la pregunta primero. En tal caso, si se paga horas al 100%, el trabajador también debe descansar ese día o ya no es necesario. Ahí, Richard, el empleador tiene dos opciones. Si es que el colaborador trabaja en el día feriado, o le pago la sobretasa correspondiente, o le compenso con otro día ese día laborado. Entonces, para atender a esta primera pregunta ya no es necesario. Bien le pago con la sobretasa correspondiente o bien le compenso con otro día de descanso. Perfecto. Por otro lado, dice,
Si un trabajador ingresa el jueves, debe tomar un descanso antes de los 7 días, quiere decir, antes del día siguiente jueves. A ver, la ley de descansos remunerados dice que el colaborador, todos los trabajadores debemos tener como mínimo, lo dice la ley, no lo digo yo, no un día, sino 24 horas de descanso semanal obligatorio en un periodo de 7 días, ¿correcto? Entonces, si el colaborador ingresa jueves, ¿ya? Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Del jueves a miércoles debe tener como mínimo un día de descanso. Entonces, atendiendo a la pregunta puntual, antes del siguiente jueves debe tener su día de descanso. Así es. En el periodo de 7 días debe tener como mínimo, no un día, sino 24 horas de descanso semanal obligatorio. Correcto, Jorge. Otra pregunta que tenemos de Alberto. Buenas tardes. Realizar la ley del hielo. Entendería que es como que no le hable ya, es lo que entiendo yo, igual para todos que presenten este tema. Realizar la ley del hielo a un trabajador, ¿es acoso laboral? Si es así, ¿es una infracción? Claro, pero ahí ya es un tema muy subjetivo, ¿no? Tendría que comprobarse, tenía que evidenciarse con hechos fehacientes, porque yo ahorita, por ejemplo, puedo decir, Richard, que tú me estás haciendo la ley del hielo, y así todos podemos acusar sin ningún sustento hay. Tienen que haber medios probatorios fehacientes que puedan acreditar que efectivamente hay cierto grado de animadversión a un colaborador. Entonces, con eso sí podría calificar, se puede someter. Hay empresas que tienen su comité de relaciones laborales en la cual se atienden estos casos. Se analizan, se, se recaban pruebas, se piden la intervención de testigos y se cumple con el debido proceso. Se notifica a los presuntos involucrados para los descargos correspondientes y en función a eso se toman las medidas correctas. Perfecto, Jorge. Otra pregunta de Renzo. Una consulta. ¿Se puede despedir o no renovar el contrato a un colaborador que está en su licencia de paternidad? Por ahí leí que iba a ser como el detalle de la licencia de maternidad. ¿Qué nos puede Eh, comentar? Todavía no está, está en proyecto, ¿no? Sí hay una protección, pues cuando está en periodo de prueba de maternidad, eso ya salió antes, pues ¿qué se hacía? O se dejaba de renovar a la colaboradora que tenía un contrato a plazo fijo, estando en periodo de maternidad, o ya superado el periodo de maternidad cuando está en periodo de lactancia, ¿ya? Entonces hay una protección. Lo mismo sucede cuando, en este caso, se encuentra con licencia. O sea, también se encuentra protegido aún estando en periodo de prueba. Eso solo para maternidad es muy probable, está en proyecto todavía que aplique también para paternidad. Correcto. Jorge, acá Carlos nos hace una pregunta del régimen atípico y esto de repente viene con la conversación que tenemos. ¿Cuándo se considera el régimen atípico? Que de repente lo explicas por aquí antes de responder la pregunta y luego te hago la pregunta. Coméntanos, Jorge, ahí de repente algo rápido para todos los que estamos presentes. ¿Cuándo es un régimen atípico? Yo puedo hacer el famoso 20 por 10, 14 por 7 y así seguir dividiéndolo. Cuéntanos un poquito, Jorge, cómo podría yo considerar cuándo es un o marcas atípicas, muy conocido en el régimen minero, ¿no? Ahí mi mente me hace recordar un ceviche de por medio, ahí nomás te la dejo, Richard. Pero bueno, vamos a tener la consulta, vamos a tener la consulta. En un régimen atípico, dice 14 por 7, si el colaborador tiene en ese ciclo de trabajo 7 días de descanso médico, ¿gozaría los 7 días de descanso o solo gozaría el equivalente a los acumulados? Muy buena pregunta, ¿ya? A ver, es lo mismo que sucede, a ver, el descanso médico, vacaciones, etcétera, no tiene distinción si es un régimen típico o atípico. Esa es la primera premisa, ¿ya? No hay, el legislador no ha dado una distinción si es régimen típico o atípico. Voy a partir del régimen típico, ¿ya? Para entender un poco el régimen atípico. Principal diferencia entre régimen típico y atípico. En el típico, en el cual estamos todos nosotros, tenemos en un periodo de 7 días, 1 o 2 días de descanso semanal obligatorio, salvo que sea Office y que tiene 3 días de descanso semanal obligatorio, ¿no? Entonces, en el caso puntual del régimen atípico es como mínimo 24 horas en un periodo de 7 días de descanso semanal obligatorio.
Y en el régimen atípico no hay 24 horas de descanso semanal obligatorio en un periodo de 7 días, sino esto recién, esto se acumula y en los días de descanso se compensan los días de descanso semanal obligatorio. ¿De acuerdo? Se compensa, se acumulan y se compensan al final, por eso los famosos 14 por 7, ¿no? En esos 7 días de descanso se compensan descanso semanal obligatorio, se compensan feriados y se compensan horas extras. Siempre y cuando en el promedio de 3 semanas no se excedan de las 144 horas semanales, que es el tope para laborar en jornada laboral atípica, que lo dice, si bien es cierto, no hay una norma específica, pero lo dice el convenio OIT número 1, el cual es suscrito por el Perú y tiene rango de ley. Entonces, ahora bien, respecto al caso puntual del colaborador, o sea, sí tendría que gozar los descansos, pues, sí tenía, o sea, es lo mismo que pasa en el régimen general. No, pero tuve 30 días de descanso médico, ¿qué quiere decir? Tengo que elaborar 30 días más para poder cumplir el año de vacaciones. No, forma parte de la base de cálculo del récord para poder tener vacaciones. Mismo pasa acá en el caso de régimen. Porque puede ser también lo contrario. Puede que cumpla sus 14 días de trabajo y sus 7 días de descanso justamente coinciden con descanso médico. No quiere decir que le voy a dar 7 días más de descanso. No. Coincidió descanso médico con días de descanso. Ok, Jorge, otra pregunta más de Alberto. Si un trabajador con contrato indefinido renuncia, ¿pierde algún beneficio laboral? No. Los beneficios laborales se dan sin ningún tipo de distinción, ya sea un colaborador con contrato a plazo fijo o determinado, o un colaborador a plazo indeterminado o permanente, como también se le conoce. No pierde ningún beneficio. Lo único que perderías, Alberto, aquí sería si es que te quieres sacar una indemnización, pues, ¿no? Que por ahí Claro, de repente puedas ganar un poquito claro, más. pero eso podría ser en caso se dé un mutuo acuerdo, una negociación de mutuo acuerdo, ¿no? Pero en el caso de renuncia corresponde a beneficios sociales independientemente del tipo de contrato que haya suscrito el colaborador con la empresa. Perfecto. Hasta aquí ya no hay más preguntas. Igual agradecerles a todos los que han participado con estas preguntas. Ahora, Jorge, coméntanos cuáles serían las recomendaciones que deberíamos seguir para evitar estas multas laborales. Bueno, lo primero, Richard, lo que dije al comienzo y no me voy a cansar de repetir, es que cumplan con todas las normas laborales, cumplan con todas las normas laborales, repasar la Ley General de Inspección de Trabajo y su reglamento también, ¿no? Siempre tiene actualizaciones, así que tienen que repasarlas de manera constante y ver si por ahí hay algún tipo de cambio normativo, también estar al tanto de ello. Hacer una autoevaluación interna, establecer una matriz. Yo siempre recomiendo que se haga una matriz de riesgos laborales para poder evidenciar si efectivamente la empresa viene incumpliendo o no, y en caso de detectarse que hay algún tipo de incumplimiento, inmediatamente empezar a subsanar. Eh, si es que se da la inspección, no tengan miedo, eviten cerrarle la puerta al inspector, eviten hacerlo esperar, ¿no? Facilitarle toda la información que tenga. Quien no la debe, no la teme, ¿no? Entonces, y ya pues si se detecta algún tipo de infracción, si se hace una medida de requerimiento de parte del inspector, cumplir con todo lo que pide, dicta esa medida de requerimiento para evitar la imposición de una multa. Richard. Creo que alguien ha escrito. A ver, permíteme, si tienes razón, por acá veo unas consultas. A ver, Alberto, bueno, nos agradece por la información que le hemos brindado. Gracias, Alberto, también contigo. Jorge, hasta ahí entonces serían las recomendaciones. Sí, Richard, esas serían las recomendaciones. No está de más siempre hacer una revisión, no está de más pedir ayuda, no está de más hacer un benchmark, no está de más hacer las preguntas que crean necesarias o correspondientes para poder evitar ese tipo de actos. Y yo mi recomendación hacia ustedes es que sigan abriendo estos espacios. Hay muchos temas laborales por debatir, por complementar. Hay muchas cartas inductivas. Ahorita la SUNAFIL ya tiene lo que es todo lo que es política salarial, cuadro de categorías, bandas salariales. Ha sacado sobre el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, la aprobación del reglamento interno de trabajo. Sé que se viene lo de cuota de discapacidad, se viene lo que es teletrabajo, hostigamiento sexual, lo que es eh,
datos personales, ¿no? Y un sinfín de temas que son laborales, que en algunos casos son complejos y a veces pues no tenemos la información a la mano o de repente la tenemos, pero no nos es un poco complicado poder interpretar. Entonces, yo les agradezco a ustedes por la invitación, por abrir estos espacios que suman. Ya en algún momento, de repente por ahí hacemos un evento de repente más grande, ya de manera presencial para poder interactuar de manera directa con los colaboradores. Y finalmente recomendarles la plataforma o los servicios que ustedes ofrecen, ¿no? Yo como persona que ha palpado el servicio que ustedes se adapta a lo que actualmente las empresas requieren y ayudan mucho a poder alertar y a poder anticiparnos en el consolidar la información que se pudiera requerir en un proceso de inspección laboral, Richard. Perfecto, Jorge, agradecerte el tiempo que nos has proporcionado, el tiempo a todos los invitados y nosotros lo que le recomendamos siempre a los clientes, automaticen sus procesos, pero siempre con expertos. Automaticémoslo, no solamente vayamos y pongamos un sistema a trabajar, sino siempre que los expertos nos estén guiando para que esta implementación sea un caso de éxito y no sea un dolor de cabeza peor al que ya pudieran tener. ¿Ok? Agradecerles el tiempo que nos han proporcionado y principalmente estamos próximos a lanzar nuevos eventos, nuevos conversatorios, nuevos webinars y lo comprometemos a Jorge que nos siga apoyando en estas presentaciones y que también nos comparta toda su experiencia que tiene. No, Richard, yo te agradezco, les agradezco de verdad a todos por su participación. Ahí más bien, no sé si podemos tomarnos una fotito de evidencia ahí con todos, ahí para los participantes, para que quede también en los registros de ustedes. Claro Invitarlos que sí. a los siguientes eventos que sé que ustedes van a ir programando. Con todo gusto seguirlos apoyando. Bueno, a quienes no me conocen están participando. Yo aparte de pues trabajar en empresas actualmente también practico la docencia y me permito también esos espacios para poder apoyar a quienes lo requieren, como en este caso a los amigos de Offices, Richard. Claro que sí. De repente por ahí, Josué, ¿nos ayudas con esta foto, por favor? Sí, claro. A ver, voy a tomar la captura ahora mismo, Richard. Para que se lo pases a Adriana, Richard, Claro que sí. que Ahora es yo les aviso. una de las gestoras de este evento. A ver, listo. Ahí va, en 3, 2, 1. Listo. Ya estaría. Listo, entonces, agradecerles a todos el tiempo proporcionado y esperamos que nos sigan en nuestras redes como Offices, en Facebook, en LinkedIn, y ahí siempre vamos a seguir compartiendo los videos, ahí también lo vamos a compartir esta presentación, así que por ahí los invitamos a seguirnos y en los próximos eventos también puedan tener la información a la mano de cuándo estaríamos dictándolos. Muchas gracias con todos, gracias Jorge, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Richard, y gracias a todos ustedes. Que tengan una buena noche. Hasta luego.